Así parece que queda el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico donde comienza pues relatando los hechos pues que comenzaron los apóstoles, Pedro, todo el crecimiento y el nacimiento de la iglesia primitiva. Después de un tiempo relata pues algunas pues de las cosas que hizo el apóstol Pablo. Pero ya cuando está finalizando, queda así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con todos los apóstoles? ¿Qué pasó con la iglesia? Y lo que pasa es que la historia no termina en Hechos 28:31, sino que la historia sigue avanzando. Y nosotros hoy somos parte de esa historia que ha continuado hace más de 2000 años. Y le damos gracias a Dios por eso. Yo no soy historiador, pero quisiera compartir algo del nacimiento de la historia. El nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia fue muy difícil. Hubo mucha persecución. A los cristianos los perseguían para asesinarlos, los mataban, los lanzaban a los fosos de los leones, los llevaban a torturarlos, tenían que negar su fe para poder liberarse de los emperadores y poder salvar su vida. Herón, uno de los más malos o más crueles, que azotó más la iglesia primitiva, dice la historia que llenaba a los cristianos con brea y los quemaba vivos. Relata la historia que incluso los guindaba en postes para que alumbraran su jardín. Muchos fueron mártires, como el apóstol Pablo, decapitado, y muchos otros apóstoles como Esteban, como Jacobo, murieron por la causa de Cristo. Hubieron otros héroes también que fueron anónimos, que también murieron por la causa de Cristo. Mujeres, dice la historia, cuenta de algunas mujeres que murieron a causa de los romanos de una manera serena, calmada. Dice la historia que muchas de estas mujeres murieron felices por morir por la causa de Cristo. Durante muchos años la iglesia ha sido atacada, la iglesia ha sido perseguida. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido destruirla. Y lo que nos ha sostenido, y le damos gracias a Dios por eso, y yo le doy gracias a Dios por eso, como pastor le doy gracias a Dios por eso, porque las iglesias no son de los pastores, o la iglesia no es de uno u otro pastor. Como dicen, un gran hombre de Dios, y yo refuto eso. No hay hombres grandes. Hay hombres que le han creído a un Dios grande. Y ese Dios grande es el que ha sostenido la iglesia hasta el día de hoy. Ha tenido que pasar por pandemias. Esta no es la primera pandemia que ha pasado la iglesia. La iglesia pasó por la pandemia de la viruela. Dice la historia que en Europa solamente habían 80 millones de personas y murieron 50 millones de ellas. Murieron muchos de sarampión, 100, 200, 300 millones de personas. Hubo otra pandemia que fue la de la peste negra, donde también murieron millones de personas. Y así sucesivamente, la iglesia ha tenido que pasar por diversas pruebas. Y hoy, amado hermano, la iglesia sigue pasando por pruebas, pero Dios nos sigue dando la victoria. ¿Cómo hacemos nosotros para salir victoriosos? Porque la iglesia, en 2000 años de que fue fundada hasta el día de hoy, gloria al Señor, ha sido una iglesia victoriosa, ha sido una iglesia indestructible, ha sido una iglesia que ha creído en el Señor y ha seguido hacia adelante. Pero nosotros hoy, en el año 2021, en esta iglesia que está cumpliendo 22 años, la historia sigue avanzando. Y el día de hoy, a partir de mañana, van a haber páginas en blanco que nosotros vamos a tener que llenar como iglesia.
¿Qué van a decir las personas que estén después de nosotros dentro de unos 10 años, unos 15 años, si Cristo no ha venido hoy? ¿Qué hicieron mis padres? ¿Qué hizo la Iglesia Bautista Central de Ocumare en medio de la pandemia del COVID-19 en el año 2021? ¿Qué páginas vamos a escribir nosotros? Cuando el pastor Pedro y todos daban sus testimonios, el hermano allá, el Señor los bendiga, la iglesia ha pasado por momentos de tristeza, por momentos duros. Este año nosotros como Obra Bautista, el pastor Pedro perdimos todos a nuestra hermana Neidy. Hemos llorado por la partida del pastor David Mendoza, el pastor que se murió antier, ¿verdad, hermano Pedro? El hermano Javier y muchos otros hermanos que no recuerdo ahorita su nombre, pero muchos han partido con el Señor, así que hemos llorado, hermano, hemos sufrido, pero también ha habido bendición. Yo escuchaba la historia de estas 3 jóvenes. Oye, yo me gozo, hermano, de ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros. Así que yo quisiera que hoy nosotros, hermanos, pudiéramos reflexionar. ¿Qué historia va a escribir usted a partir de este momento? Nosotros hablamos hoy de la iglesia, pero cada uno de nosotros somos iglesia. Así que, ¿qué historia va a escribir usted a partir de este momento como iglesia, como cristiano y como hijo de Dios? Hemos tenido tristeza, hemos llorado, hemos reído, hemos visto gente irse de nuestro lado, pero hemos visto gente venir también. Así que hemos tenido altas y hemos tenido bajas, pero en las altas y en las bajas Dios ha estado ahí. Amén. Así que ahora sí, mi amado hermano, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros el tiempo que se nos viene encima? ¿O cómo vamos a enfrentar nosotros el futuro como iglesia? Y yo creo, mi amado hermano, que es volviendo a las raíces. La iglesia primitiva fue una iglesia victoriosa. Y es tanto así que después de 2000 años nosotros estamos aquí. Amén. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Gloria al Señor. Dice la Biblia en el verso 42 de Hechos capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo primero, hermano, que yo quisiera acotar en esta mañana. O por lo menos un primer principio de una iglesia que va a escribir una historia que le agrade a Dios. La iglesia primitiva, gloria al Señor, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y yo pregunto, ¿en qué estamos perseverando nosotros hoy en día? La doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Podemos nosotros hoy pararnos firme y poder decir: oye, José, María, Gustavo, sé imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Podemos hacer nosotros eso el día de hoy? La iglesia primitiva, dice la Biblia, que ellos perseveraban en las enseñanzas, en la doctrina de los apóstoles. Tristemente, amado hermano, hoy en día muchos cristianos no están perseverando en la doctrina de los apóstoles o en la doctrina de Jesús. Nos conformamos muchas veces con solo escuchar la radio. Y muchas veces, mi amado hermano, todo lo que la radio dice no es verdad. Nos conformamos solamente con investigar en internet. Y todos los autores o los que escriben en internet no son fieles a la doctrina bíblica. ¿En qué estamos nosotros perseverando? Amada iglesia, según estudios, escuche esto, las personas hoy en lo que más perseveran es en tener el teléfono y estar conectados en su teléfono. Aproximadamente 5 horas al día le están dedicando al uso del teléfono. ¿En qué estamos perseverando nosotros hoy como iglesia? A veces perseveramos, hermano, en rumores.
que fulano dijo, que fulano habló, que vi a fulano, que fulano esto, que fulano aquello. A veces perseveramos en chismes, a veces perseveramos en contienda, a veces perseveramos en pleito. Hay personas, hermanos, que se acostumbran a pelear tanto que cuando no tienen con quién pelear, pelean solos. ¿De verdad? Es verdad. En estos días había un muchacho y estaba peleando solo. Y yo le digo, de verdad que no hay más nadie por ahí para que tú pelees, porque estás peleando solo. ¿En qué estamos perseverando nosotros como iglesia? Volvamos a la raíz, a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a las enseñanzas de Jesús. Muchos quieren perseverar en sentimientos y en emociones. Amado hermano, nosotros no podemos perseverar ni en sentimientos ni en emociones. Debemos perseverar en la doctrina de Jesús. Muchos perseveran en sueños. Yo soñé tal cosa y yo soñé otra. Y el Señor me reveló por medio de sueños. No podemos poner los sueños primero que la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser primero. No, que yo fui a la iglesia y no sentí el poder de Dios, el Espíritu Santo. Usted no está llamado a sentir, usted está llamado a perseverar en el Señor. Aleluya. Muchas veces no recibimos la palabra porque estamos pendientes de otra cosa. Pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto, yo estoy seguro que el Señor no va a dejar que nos vayamos igual que como venimos. Alabado sea el Señor. Muchos perseveran en la televisión. ¿Cuántas novelas ve usted al día? Ahora hay más novelas que otra cosa en la televisión, ¿verdad que sí? ¿En qué estamos nosotros, hermanos, dedicando el tiempo? Debemos hacernos fuertes en la doctrina para que nadie nos engañe. Debemos conocer la verdad para que cuando venga la mentira, nosotros poder estar preparados. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Quisiera saltar al 42, estamos en el 42, perdón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué bonito, hermano, escuchar esto y leer esto. Ellos perseveraban en la doctrina y perseveraban en la comunión. ¿Qué tenemos nosotros en común que nos une? ¿Qué tenemos nosotros como iglesia en común que nos une? Tenemos una común unión. Y eso que tenemos nosotros en común, amado hermano, es aquello que nos une. Y nosotros tenemos un Dios, una fe, un bautismo, un espíritu. Pero ¿sabes, amado hermano? Más bien, a veces parece que hay cosas que en vez de unirnos nos quieren separar. Pero sabe, mi hermano amado, que son más las cosas que nos unen que aquellas que nos quieren separar. La iglesia en este tiempo de pandemia debe estar más unida que nunca. Y eso es lo que hizo, hermano, la iglesia primitiva, que fue una iglesia victoriosa. Los hermanos estaban unidos, tenían las cosas en común. ¿Sabe, hermano, cuál fue el secreto para que la iglesia primitiva saliera adelante en medio de la persecución, en medio de que los agarraban y los mataban delante de sus hijos, delante de sus esposas, de sus esposos, los mataban para que negaran la fe? Y en medio de todo eso, la iglesia salió adelante. ¿Sabes por qué? Porque estaban unidos. Todos tenían una sola voz. Cuando el imperio, entre más los perseguía y más quería destruirlos y más quería que ellos se separaban, ellos más crecían y más se unían. Gloria al Señor. Esta pandemia ha querido separarnos. Ya muchas veces nos da hasta miedo darnos la mano. Nos da miedo abrazarnos como lo hacíamos antes con gozo. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora nos da miedo. Pero sabe, amado hermano, Dios quiere que nosotros volvamos nuevamente a ese gozo y a ese amor fraternal. Que podamos tener nosotros esa comunión, que nos amemos unos a otros. La Biblia nos dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos juntos y en armonía. No es solamente estar juntos, sino estar juntos y en armonía. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Pero ¿qué significado tiene eso para nosotros? Nosotros nos acostumbramos a decir, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, pero es algo que sentimos verdaderamente, es algo que lo tenemos aquí en el corazón, que usted es mi hermano o usted es mi hermana. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer por ti? Y muchas veces, hermano, solo es costumbre decirnos hermano o hermana. ¿Sabe una de las cosas más bonitas que a mí me gusta del Evangelio? Es que nosotros podamos saludarnos y decirnos, hermano, Dios te bendiga. Porque eso lo hacemos nosotros nada más. Alabado sea Cristo. Pero debemos hacerlo con sinceridad y con el amor de Dios. Dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Dice la Biblia que ellos vendían todo lo que tenían para ayudarse y no tenían ninguna necesidad. Mire a su hermano que tiene a su lado, hermano. ¿Usted ha podido ayudarle alguna vez? ¿Usted ha podido ayudarle alguna vez? ¿Sabe usted cuál es la necesidad que tiene su hermano hoy? Y a veces nos vamos solo a la parte económica. Pero como decía una de las jóvenes que estaba dando el testimonio, ella se sentía era sola. Y a veces tenemos necesidad de eso, de afecto, de amor. Es más, a veces solamente lo que tenemos necesidad es de alguien que nos escuche. Muchas personas, amado hermano, pueden estar reunidas de toda la familia, pueden estar reunidos de muchos amigos, pero en su interior se sienten solos. Y ese vacío solo lo llena Jesucristo. Y nosotros podemos ser ese instrumento en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. Debemos ser compañeros, debe haber en nosotros compañerismo, en nosotros debemos ser familia. La iglesia, hermano, es una familia. Es una familia. Debemos ser amigos, gloria a Dios. El problema es que todos tenemos, alguien diría, no, que el problema es que todos tenemos diferentes tipos de carácter, ¿verdad? Unos son coléricos, otros son flemáticos, otros son sanguíneos. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hay un solo carácter que debe predominar. Y ese es el carácter cristocéntrico. El carácter de Jesús es ser manso y humilde como yo. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Y dice el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los hermanos se congregaban, hermano. ¿Qué necesidad, hermano? Tenemos necesidad de congregarnos, hermano. Es una necesidad, hermano. Necesitamos estar juntos. Necesitamos sentir ese abrigo, ese calor de hermanos. Poder compartir juntos. Es muy importante. La Biblia dice en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, también en el verso 42, y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En las oraciones. Amado, es necesario que oremos. En medio de este tiempo de pandemia que vivimos, en medio de que el enemigo ha querido separarnos, en medio de que el enemigo ha querido destruir las iglesias, hay muchas iglesias que no han abierto las puertas todavía. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia que está sirviendo, que está trabajando, hermano. Pero, ¿sabe? Debemos orar. Debemos orar. Es necesario orar. Necesitamos orar. Porque orar es hablar con Dios. Necesitamos presentarle, hermano, al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, nuestros ruegos, nuestras súplicas delante de Dios. Debemos ir a esa fuente inagotable que nunca se acaba, esa fuente de agua viva. Ahí debemos ir, orar juntos al Señor.
¿qué historia va a escribir en su libro de ahora en adelante? Y yo quisiera hacer una reflexión, no solamente como iglesia, sino como persona. Veo que hay muchas personas que acompañan a los hermanos y yo quisiera decirle, ¿qué historia ha escrito usted en su vida hasta el día de hoy? Tal vez la historia suya ha sido una historia de amargura. Tal vez la historia suya ha sido una historia de soledad. Tal vez la historia suya ha sido una lucha constante. Tal vez su historia ha sido de tristeza. Tal vez su historia ha sido de decepción. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios puede borrar todo eso y hacer una historia nueva. Una historia de gozo, una historia de alegría, una historia de bendición, una historia de paz, una historia, gloria al Señor, donde Dios va a estar contigo. Alabado sea Jesús. Dios es especialista, dice el Señor, en hacer cosas nuevas. Él está dispuesto a borrar lo viejo y hacerlo nuevo. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera cambiar la historia de su vida hoy? ¿Habrá alguna persona aquí como las 3 jóvenes que pasaron adelante y dijeron, ya basta? Hay un llamado a la iglesia. Esta historia continuará. Nosotros seguimos escribiendo esta historia. Nosotros seguimos siendo parte de ella. ¿Qué historia vamos a escribir? La Iglesia Bautista Central de Ocumare. ¿Qué historia va a escribir? ¿O qué historia va a seguir escribiendo? Y usted como individuo, como persona, ¿qué historia va a escribir usted? Quiero recordarte, iglesia y amigos que me están visitando, que un día nos presentaremos delante del Señor y vamos a ver la historia de nuestra vida y de todo aquello daremos cuenta. Amén. Así que quiero invitarte a ponerte en pie. Vamos a darle gracias al Señor. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros vamos al modelo bíblico, si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, si nosotros perseveramos en la comunión unos con otros, si nosotros perseveramos en el partimiento del pan, si nosotros perseveramos en la oración, el Señor nos va a bendecir con el extendimiento del reino. Dios va a añadir cada día a esta iglesia los que han de ser salvos. El Señor nos va a ayudar a crecer. Amén. Así que vamos a orar.